y le damos la bienvenida al vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados, Alfredo Rodríguez Borbón. Abogado, maestro, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por invitarnos nuevamente y permitirnos el placer de compartir un poco de lo que cotidianamente vemos en los despachos de abogados. Pues está bienvenido, maestro, usted y a toda la Barra Sonorense de Abogados que nos han acompañado a lo largo de estos meses. Pues les damos la bienvenida. Una vez más, abogado, ¿cuántas veces ha venido? Esta es la tercera. No, creo que es la cuarta o la cuarta. quinta. No, ahí está, la cuarta ya. Pues ya, yo creo que ya lo ubican todos al maestro, ya muy conocido por los temas que nos ha compartido. Esta vez nos toca a nosotros compartir entrevista. Las veces anteriores estuvo Karina Barraza. Pero este tema muy especial, vamos a hablar, maestro, sobre el tema de derecho de los alimentos a personas ascendientes. ¿Qué significa esto, abogado? ¿Qué es? ¿Cómo lo describe? Bien. Estimado auditorio, en esta ocasión vamos a hablar de la obligación correlativa del derecho que tienen los padres, los abuelos, de recibir alimento por parte de los hijos y de los nietos eventualmente. Esta situación normalmente no la hemos visto así, o pocas veces la vemos, porque lo que consideramos normalizado son los problemas de incumplimiento de la obligación alimentaria de los padres para con los hijos, pero no a la inversa. Y en este día nos toca hablar al revés, abogado. Así es, así es. De hijos hacia a papás. Padres, hacia abuelos. Muy bien. Y primero que nada, creo que tenemos que ubicar un poco este tema dentro del contexto de la idea de familia. La familia es la base de la sociedad y se entiende que está formada por parientes. Así es. Padres, hijos, abuelos, hermanos, tíos, hasta los suegros, los parientes políticos suelen formar parte de una familia funcional, de una familia que funciona bien. Pero hay veces que las familias no funcionan como quisiéramos socialmente hablando que fuera. Y hay disfuncionalidades, una de ellas se refleja, como ya lo vimos anteriormente cuando tratamos el tema de los alimentos para con los hijos, que hay un reclamo. Hay un reclamo porque abandonamos ese deber de alimentar a los hijos. Ahora es a la inversa. ¿Tienen los padres el derecho de recibir alimento de sus hijos? ¿Los abuelos? Y la respuesta es que sí. Sí, abogado, ¿y por qué? ¿Y a partir de cuándo? Ha sido desde siempre. Desde siempre. Desde siempre. No es nuevo este tema. No es nuevo. Lo busco ayer, abogado, que me comentaba la presidenta sobre el tema que íbamos a tratar hoy. Lo busqué en internet. Me sale el que se entiende de padres hacia hijos. Pero no el descendiente. El ascendiente, muy poca información. Sí, efectivamente, porque normalmente los padres, los progenitores somos muy desprendidos y ese desprendimiento hace que no esperemos de nuestros hijos el cumplimiento del deber alimentario, pero además es muy natural. Hablando de una familia amorosa, de una familia que funciona, que los hijos estemos preocupados de los padres y no solamente preocupados, que nos ocupemos de ellos. El problema es cuando no lo hacemos. Y ese derecho de alimentos, no olvidemos que ya dije anteriormente que ¿de dónde deriva? Del parentesco. Y es evidente que el parentesco entre padres e hijos es un parentesco biológico de carácter consanguíneo. Y de allí la obligación. Ahora, también resulta ser atractivo lo siguiente. ¿Por qué tiene el padre el derecho de recibir alimento de los hijos? Porque hay un principio. El que da alimentos tiene derecho de recibirlos, reza nuestro código de familia. Es muy claro en ese sentido. Y si el caso no fuera ese, abogado, si la persona, si en este caso el papá nunca dio al hijo y en la edad adulta el papá le hace el reclamo,
al hijo, ¿qué sucede? Es uno de los grandes temas que estamos tratando en la academia y en la práctica en la actualidad. Sucede con frecuencia, estamos detectando, se está visibilizando ese tema que estás diciendo. El padre ausente, el padre que abandonó a los hijos, que nunca cumplió con el deber de dar, ¿tendrá el derecho de recibir? Es algo que nos estamos cuestionando en este momento. Porque hay existencia de este tipo de casos. Y se presentan. Se están dando, sí. ¿Y a qué llegan, abogado? ¿Cómo lo manejan ustedes ese tipo de casos? Mire. Haciendo un paréntesis, porque Sí, ahorita lo dejamos continuar. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, escuchamos, estamos hablando sobre el tema derechos de los alimentos a familia ascendiente. Mire, se están dando casos en donde llega un padre ante los juzgados de lo familiar, donde los existe, y ante los juzgados civiles, reclamando el alimento de los hijos que nunca fueron atendidos. Yo, papá, que me desligué de mi familia, de mis hijos, de pronto cuando ya estoy en imposibilidad material de ser autónomo en todos los sentidos, pretendo regresar a casa, pretendo que se me reciba y pretendo que se me cuide, que se me alimente. Y ante la negativa de los hijos, porque pues ahí, pues, ¿cuál lazo de filial? ¿Cuál lazo de afectivo? Terminan yendo a los tribunales y los tribunales pues le tienen que dar entrada a la demanda, pero ¿cuál es la primera defensa que estamos viendo que se está formulando? Espérate, creo que no tienes derecho de recibir alimentos de mi parte, precisamente por lo que estamos diciendo, nunca me los diste. A ese punto llegan. A ese punto llegamos, hasta donde yo tengo entendido, están por ahí 2 o 3 asuntos pendientes de que los jueces lo resuelvan. Muy bien. Abogado, nos mandan una pregunta aquí. ¿Qué se entiende por alimentos? Veía ayer que se maneja sustento, habitación, ropa. Para los adultos mayores, que es el tema que estamos tratando, alimentos obviamente que consiste en casa, calzado, comida, ropa, cuidado, atención médica. No quiere decir que solo es una pensión alimenticia. No, Esto. Pero y lo más importante, cuando no queremos darlo, ¿cómo está la cuestión afectiva? ¿Qué pasa en esos casos? El recibir un buen trato o ponerte el alimento ahí, como si, perdón la expresión, como si fueras una mascota. Porque creo que no. Imagino, abogado, que conoce casos en los que son 3, 4 hijos y hay casos en los que ninguno de los hijos o hijas se quiere hacer cargo de los papás, ¿verdad? Sí. Negando este tipo de sí. sustento, habitación, ropa. No, quédate tú con mi papá, no, que se quede ella. Llegamos a esos casos extremos, ¿verdad, abogado? Sí llegamos a esos casos extremos, y en lo personal yo estoy manejando uno en esa condición en este momento. Son 5 hijos y ninguno quiere responder. Y el papá, mamá, está prácticamente en abandono, se podría decir. Está en su casa recibiendo eventualmente la atención de una hija. Los demás. Eventualmente, por así decirlo, me toca a mí un momento. Y me voy. Y ahí vemos cómo le hacemos. Sí. ¿No? Muy bien. Abogado, se me iba la pregunta. Continúe si guste. Está aquí. Es un tema duro. Es un tema duro porque estamos viendo lo vulnerable que son los ancianos, las personas de la tercera edad. Retomo la pregunta que le iba a hacer. ¿A dónde deben acudir las personas que están en esta condición, los adultos? ¿Cómo detectan ustedes? ¿Cómo saben? ¿A dónde tienen que ir ellos? Un adulto mayor que se encuentra en condición de abandono, injustificado o justificado, en fin, puede acudir a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor. Muy bien. Puede acudir a Defensoría Pública. Y una vez más me voy a hacer un spot.
Adelante. Aquí participamos también como parte del bufete jurídico gratuito de la universidad. Ahí podemos recibir a las personas que estén pasando por una situación como esta. Muy bien. Abogado, ¿qué relación debe de existir? Nos mandan la pregunta entre alimentante y alimentista. ¿Deben ser nada más los hijos los que se tienen que ocupar de los papás y abuelos? ¿O puede haber un primo, una prima, otro familiar? ¿O es nada más de hijos hacia papás? No, también puede ser hacia los nietos. ¿Hacia nietos? Hacia nietos. Imagínese, mi abuelo murió de 106 años. Imagínese. Alguien se tenía que Claro, preocupar por él. claro, Alguien tenía que llevar. Nos ocupamos todos. Alguien tenía que llevar ese derecho a la alimentación. Sí, así es. Muy bien. ¿Algo más, abogado? Aquí estoy recibiendo preguntas. Pues aviéntese con las preguntas, a ver qué hacemos con ellas. Para extender más el tema sobre, porque está interesante, sabemos de usted como abogado, uno por la experiencia, que lo que escucha de familias conocidas, de cómo se va olvidando a las personas adultas, que nadie se quiera hacer cargo. Mire, fíjese que este tema nos lleva a otro. Los fenómenos sociojurídicos no se deben de ver aislados. Mire, ¿por qué un adulto mayor en un momento determinado tiene necesidad de que los hijos le provean alimentos? Porque no tiene con qué sufragarlos, no tiene autonomía financiera o económica para decir que es alimentariamente autónomo. ¿Y por qué no es alimentariamente autónomo? Porque en muchas ocasiones los padres, queriendo evitar problemas hacia futuro, nos deshacemos de todo nuestro patrimonio y lo repartimos en vida. Hacemos donaciones y no nos reservamos nada para nosotros. Y eso hace que en un momento determinado, ese adulto mayor que se desprendió en favor de todos sus hijos, de su patrimonio, no tenga ni con qué comer. Porque todo lo todo lo dio esperando algo. Y en el caso contrario, abogado, si todos los hijos, tiene 3, 4 hijos, todos deciden repartir a su papá, veo aquí que es por manera equitativa. Sí, así es. Cuando se dan estos conflictos y todos tienen la obligación de proveer alimentos y el juez encuentra que deben de cumplir con esa obligación, si todos están relativamente hablando en la misma condición, lo hace a prorrata. Ahí se aplica un principio de equidad, de proporcionalidad. Ahora, el tema de alimentos es proporcional a la necesidad del que lo pide y a la capacidad económica del que lo da. Esto también a mí me lleva a otra reflexión. No todos los adultos mayores tenemos, positivamente hablando, materialmente hablando, la necesidad de pedir alimentos. Porque si yo tengo para proveerme a mí mismo, no ocupa. No lo ocupo. Pero ¿y qué pasa cuando no lo tengo? Es cuando surge el problema. Menciona esto, abogado, cuando se tiene, no se ocupa esa necesidad, pero si hablamos de los otros tipos de sustento, como, no sé, compañía, el papá, la cuestión afectiva. El papá, el abuelo, viuda, sí. El papá no puede estar solo. Ahí también entra este punto. Yo pienso que sí. Uno de los hijos que levante la mano, ¿sabes qué? Yo me quiero hacer cargo de mi papá, de mi abuelo. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. No se puede dejar a un adulto mayor como si fuera una cosa que ya no sirve guardada en un asilo. Yo digo que no. Pero pues hay quien piensa lo contrario. Yo te cumplo materialmente dejándote aquí y viniendo a traerte cada mes, pagar ahí la cuota que me corresponda para que te atiendan. Que también se realiza ese tipo de acciones, pero no son las adecuadas. No son las adecuadas. A plenitud no. Siempre quedará ahí una especie de pasivo a favor del acreedor alimentario. Y partimos, abogado, del mismo punto. Esto es una obligación recíproca, ¿no? Sí. Vamos, de que mi papá en la infancia me dio calidad de vida, nunca me faltó nada, me dio cariño, amor, un techo, educación.
ahora corresponde a todos esos hijos, porque también hay hijos que recibieron todo ese apoyo y no es la misma respuesta que ofrecen ellos hacia sus papás, sí, ¿no? Sí, son hijos. Son hijos. De allá. Por eso debe de existir eso, reciprocidad de este maestro, Así es. ¿no? Por eso insisto, el que da tiene derecho de recibir. Eso es lo que nos deja el tema. Abogado, se nos fue largo, 8:21. ¿Con qué cerramos este tema? ¿Dónde podemos consultar más información? Sabemos que con ustedes, con la Barra Sonorense de Abogados, pero sí, ayer le comentaba, uno buscando información encuentra muy poco sobre este tema. ¿Dónde podemos, para ser exactos, encontrar más información? Pueden acudir con nosotros también al bufete jurídico gratuito. Nosotros venimos con frecuencia a este programa como parte de la Universidad de Sonora. Pueden ir también a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor. Ellos los hemos estado observando como muy proactivos en este sentido. Muy bien. Maestro, nos interesa mucho este tema. Me interesa a mí también que cuando se reincorpore Karina a este espacio, volvamos a tocar el tema de la alimentación a personas ascendientes. Es un tema muy amplio. Se lo platico a Karina y lo volvemos a poner sobre la mesa. Es un tema muy amplio. Claro que sí. Claro que sí. Es un tema que da para mucho. El enemigo número uno de la radio y la televisión, sabemos, es el tiempo. El tiempo. Pero buscaremos la forma de... Y relacionándolo, maestro, a este tipo de casos que se han dado, me imagino que usted ha tenido el conocimiento de personas adultas mayores que salen de sus domicilios, que viven solas, que deambulan en las calles y que pierden totalmente el conocimiento de dónde están. Al final, pues, cuando no pasa una tragedia, como el caso de esta mujer de la tercera edad que falleció allá por estar sola. En Cerro Johnson, sí, por estar sola. Otros con éxito, los elementos de policía de tránsito los regresan a sus domicilios. Pero todo esto va a lo mismo, ¿no? Adultos mayores que se quedan sin la ayuda de ningún hijo. Sí, no hay que perder de vista que en un momento determinado un adulto mayor empieza a caer en una crisis del alemán famoso, ¿no? Y eso, cuando no estamos pendientes, pues puede llegar a situaciones no deseables. Muy bien. Escuchamos en Lunes de Asesoría Legal al vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados, el maestro Alfredo Rodríguez Borbón. Maestro, ¿dónde encontramos a la Barra Sonorense de Abogados? ¿Hay redes sociales, teléfonos? Sí, tenemos ahí en internet nuestra página, Barra Sonorense de Abogados, Asociación Colegio. Muy bien.